extendemos siempre. El otro día que sigue, nos extendemos. Siempre en el supremo llamamiento. Siempre extendiendo. Nunca para atrás, cuando dicen amén. Siempre extendiendo. Nunca para atrás. Nunca retroceder. Y si el diablo viene a hacernos retroceder, ¿qué vamos a decir del diablo? He sido lavado con la sangre del Cordero. He sido lavado con Cristo. Él me llamó. Y una cosa hago. No haré tu voluntad, Satanás. No te obedeceré. Una cosa hago. El mandamiento del Señor. A supremo llamamiento. Eso es lo que hay que hacer. Y toda persona, Pablo escribió a los Colosenses lo siguiente. Otra iglesia del Señor. Colosenses capítulo 4. Pablo le enseña a los Colosenses. Tenemos Filipenses. Antes tenemos de Filipenses está Colosenses, ¿verdad? Antes. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Que me ayudan en el qué? Reino de Dios. Que me ayudan en el reino de Dios. O sea, que me colaboran en el reino de Dios. Que me ayudan en el reino de Dios. Que participan conmigo en el reino de Dios. ¿Ok? Reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. ¿Cómo eran estos hermanos de la iglesia de Colosenses para el apóstol Pablo? Un consuelo. Apoyo. Un apoyo en el reino de Dios. Es parte del llamamiento, no nos equivoquemos. No nos confundamos. Un consuelo. Tú y yo somos un consuelo para la iglesia del Señor. Amén. Así lo eligió el Señor. Él te dio ese don también de consolar. ¿Alguien ha tenido que consolar a otro? Claro. ¿Cuál ha sido tu sentimiento más profundo de consolar a otro? Hacerlo el problema de la otra persona y ayudarlo en lo que yo puedo. ¿Y has tenido paz y gozo? Claro. Sí, sí, se tiene paz y gozo, pero también se duele uno con el problema del hermano. Ok. Una cosa hago. No dividamos las cosas del reino de Dios. Solo hay un reino de Dios, amén. Solo hay un llamamiento. Y dentro de ese llamamiento, yo soy un consuelo para usted. Amén. Usted es un consuelo para mí. Usted y yo somos consuelos para la iglesia. ¿No lo crees? ¿No lo vives? ¿No lo crees? ¿No lo vives? ¿Lo estás viviendo? Pues es un mandamiento y un don del Señor para que lo hagamos. Consolarnos los unos a los otros, así como perdonarnos unos a los otros. Hay que conocer el perdón para consolar a otros. Alguien que no ha conocido el perdón todavía no puede consolar a nadie. Así es. No puede. No puede, no podemos. ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué? Dentro del llamamiento de Dios ese año, yo te voy a mencionar 4 también llamados del Señor. El hermano mencionó 4 exhortaciones. Y yo le voy a mencionar 4 llamados del Señor. Pero la paz y el consuelo, dentro del llamamiento de Dios, somos pacificadores, somos consoladores.
Probablemente tendrás que hoy mismo ir a consolar a una persona o que te consuele. Y tienes que dar el paso también de perdonar. Hay que hacerlo. Luego sigue diciendo la palabra. Me gusta esto porque el apóstol Pablo, un hombre de Dios, dice de sus amigos y amigas, hermanas en Cristo, y él les llama hermanos. Y les dice, ustedes los de la circuncisión, eran del pueblo de él, eran israelitas, judíos, que practicaban la circuncisión, pero habían dejado atrás la circuncisión del prepucio. Y Dios les había circuncidado su corazón. Y entonces Pablo se siente seguro primero en el Señor y el llamamiento, que una cosa hago. Y dice, ellos, muchos de la circuncisión perseguían al apóstol de Pablo. La gran mayoría de la circuncisión, y Pablo era el apóstol de Dios enviado a los gentiles, era la circuncisión. Pero él en muchas ocasiones dijo, a mí me circuncidaron el prepucio, pero ahora Cristo, en la ley, pero ahora Cristo me circuncidó el corazón. Y encontró gente de la circuncisión que se habían convertido a Cristo, que ahora eran sus fieles hermanos, sus fieles amigos, su consuelo. Él los sentía y los apreciaba y los veía así, son mi consuelo. Aun cuando Marcos, aquí menciona a Marcos creo, tuvo una diferencia antes, por cuestiones de doctrina, posiblemente, no sé si de vida, de la forma de vida en Cristo Jesús, que algo el apóstol Pablo le exhortó y se fue, y Marcos se fue con Bernabé, y se distanciaron un tiempo. Pero después Pablo le dice, Marcos me es útil. Un apóstol del Señor le dice, Marcos me es útil. Se puso en su lugar. Y ahora este muchacho, Pablo dice, también es mi consuelo. Consuelo. Tan solo te lleves esa palabra, dos cosas hoy, pero voy a hablarte de los cuatro llamados del Señor. Una cosa hago, y soy consuelo también, puesto por el Señor en mi llamamiento. Amén. Termino acá diciendo, luego en el versículo, estamos en el versículo 11, vamos con el 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde hay una iglesia? El versículo 15. En tu casa. En su casa. Y voy a tenerme en el versículo 15, porque en los 4 llamados que el Señor ha hecho, es bien importante aquí, esto lo que el apóstol Pablo nos da, esta experiencia. Cuando dice, me saludan a la iglesia que está en la casa del hermano, ¿qué? Ninfas. Había una iglesia en la casa de él. No que la casa era la iglesia. Eran los hermanos. Amén. Que conformaban la iglesia, que se reunía en la casa de él. Que se reunía en la casa de él. Del hermano Ninfas. Es que cuando tú tienes presente que tu corazón es el lugar de Dios, todo lugar es para Dios. Amén. ¿Entendimos la profundidad de esta parte? ¿La entendimos claramente? Todo lugar es de Dios. Todo lugar es de Dios. ¿Y cuál es el lugar
¿De dónde empieza? En mi corazón. Ahí está. Cuando nuestro corazón no pertenece a Dios, todo es mío. Peleo por mi propio lugar. Batallo por mi propio lugar. Defiendo por mi propio lugar. ¿Es así? ¿Lo has hecho? El corazón es el lugar de Dios y a partir de ahí se extiende todo. Pueden decir, donde vivo es un lugar de Dios. Donde Él me tiene es un lugar de Dios. Cuando rompemos esos paradigmas, ¿verdad? Que encasillamos a Dios en un templo, a una iglesia en un templo, y que creemos que Dios solo se sirve a través si estoy en un templo. No, el templo es importante, un lugar donde hemos escogido para reunirnos como acá. Es un lugar para ponernos de acuerdo. Es un lugar para trabajar para Dios, para edificar, para discipular también. Pero no solo en una casa, en un templo se le sirve a Dios, porque todo lugar es de Dios. Todas las personas es para Dios. En donde quiera que estemos, le servimos a Dios. Hay quienes sirven en el templo, importante. A los que sirven en el templo, a los que sirven en una iglesia que se reúne en una casa, eso es bien importante, a los que ministran ahí. Pero no queda solo ahí, es una pequeña parte de todo el servicio a Dios. De ahí se extiende el servicio a Dios, afuera, por las calles, por los pueblos, en la fábrica, en la oficina, en los hogares, en las familias, con mis amistades. Se extiende el servicio a Dios. Amén. Amén. Hoy en día hay un paradigma para los que sirven en el templo. Creen que solo ahí se limitan a servir a Dios. Pero es parecido por una enseñanza muy estructurada. Es bueno lo que están haciendo, es cierto, hay que hacerlo en el templo cuando nos reunimos, porque ¿qué pasaría si aquí, cuando venimos como iglesia y nos reunimos y no hay a quien nos atienda, a quien nos sirva? No funcionaría, ¿verdad? La iglesia es bien importante. Pero entendamos que la función de la iglesia no es solo aquí. El ministerio para el cual el Señor nos ha llamado no es solo aquí, se extiende por todo lado. En todo lado el Señor me ha dado un ministerio para que le sirva. Amén. Claro, y después invitarles, vamos a alabar al Señor, vamos a reunirnos como iglesia. En tal lugar tenemos un sitio donde nos reunimos como iglesia, vamos a orarle juntos. Pero la adoración al Señor empieza en mi corazón, cuando tengo claro que mi corazón es de Dios. Amén. Tu corazón. Amén. Bien, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a, ese me cuesta pronunciarlo, decid a Arquipo, o Arquipo, mira que cumplas el ministerio, subráyelo ahí, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este hombre había recibido un ministerio. ¿De parte de quién? De Dios. De Dios, del Señor. La palabra ministerio es, sus raíces, ministrar es servir, es servicio. Esa es la palabra ministerio. ¿Cuántos hemos servido? Siempre hemos servido. Siempre hemos sido esclavos de alguien. Siempre hemos tenido un ministerio. Es servicio. Antes de Cristo, ¿cuál era tu ministerio? ¿A quién tú y yo le servías? ¿O le servíamos? A ver si estamos bien, sí. La palabra ministerio es servicio. Antes de que conocieras a Cristo como tu Salvador y Señor, ¿a quién le servías? La Biblia es muy clara. Le servía al príncipe rey de las tinieblas, que tenía tu corazón en completa oscuridad, y mi corazón. Pero cuando Cristo vino a tu vida y a mi vida,
nos dio entendimiento, nos sacó de la oscuridad, reprendió la oscuridad, liberó nuestro corazón. ¿Por qué quiso liberar tu corazón? Para Él, para ocupar el lugar de Él, que es tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hasta nos dio entendimiento. Y el entendimiento, no el entendimiento que entendíamos. Con la nueva creación en Cristo Jesús nos dio entendimiento. A Él nos dio entendimiento, sabiduría, inteligencia de parte de Él, para poder renunciar a toda impiedad, a toda transgresión. Y luego, dice el versículo 18, es un saludo, saluda de salutación, de mi propia mano de Pablo, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. La gracia del Señor sea con vosotros. Siempre, cada vez que piensa, todos los años, mi conversión fue a los 40 años. Tengo 62 años. He escuchado muchos mensajes, muchas predicaciones. El primer día del año nuevo, casi en todas las iglesias, algo mencionaste, mi hermano, David, se mencionan los propósitos. Se plantean desde los púlpitos los diferentes propósitos, metas para este año. Hoy hay millones de mensajes probablemente, y la gran mayoría, tal vez un 60 a 40, el 60% de los mensajes en los púlpitos es una crítica constructiva. Son mensajes, sí, hablan de Dios, pero Dios lo pone en un lugar y sus metas son sus propias metas, no la meta de Dios. ¿Y cuáles son esas metas? En resumen, metas materialistas, donde excluyen a Dios. Dios no está ahí, aunque sí está interesado en bendecirnos con cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Como casa, no sé, carro, o una bicicleta, o un burro, no sé, o un cerdo, vacas, una empresa, una fábrica, una empresa, un laboratorio de tecnología, ir a la NASA, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Pero generalmente son metas materiales, uno. Dos, la otra son metas físicas. Quiero bajar de peso, quiero comer saludable. Personales. Sí, personales, con mi físico. Me concentro en mi físico, nos concentramos en nuestro físico, y ahí, por ahí nos tiran un mensaje. Luego nos tiran otro mensaje paralelo ahí, emocional. Todas las emociones, que somos hechos de emociones, por supuesto. Dios nos creó completos, con emociones, nos duele, sentimos, de todo. Hasta todo nos pasa, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores, ¿saben? Otra, ¿cuál? A ver, ¿cuál otra más? Meta. Materiales, físicas, emocionales. Metas personales como, voy a ir a la universidad, mi meta es sacar la carrera, doctorado en tal carrera. Eso es bueno. Construir una casa, eso es bueno, y Dios quiere que tengamos una casa. Pero si tenemos claro que mi corazón y tu corazón es de Dios, todo va a regir de parte de Dios a partir de ahí. Todo fluye, amén. Gracias por eso. Todo fluye. Jesús, el sabio que más sabio ha existido, el Hijo de Dios, dijo estas palabras: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero quiero decirle algo, aquí a los que están,
y más allá donde nos ven y nos escuchan, que para buscar el reino de Dios se busca a partir de un corazón consagrado, santificado por Dios, porque es de Dios, a partir de ahí. Si el corazón no es de Cristo Jesús, no podrá buscar el reino de Dios. Lo intentará, buscará miles de formas de hacerlo, con sus propias obras, haciendo obras buenas, que son buenas, pero para justificarse a sí mismo, que no le servirá. Porque el primer llamado de Dios de estos 4 llamados es uno. El llamado, que es el llamado para cada persona, es aceptar a Jesús, entregarle nuestro corazón a Jesús. Ese es el primer llamado. Ahí empieza todo, entregándole el corazón a Jesús. Ahora, Jesús te pide que le des del 100% de tu corazón, o del 100% de las áreas de tu corazón, o del 100% de tu vida, de tu alma. Jesús te pide, dame un 5%, dame un 40%, dame un 50%, un 99.99%. Te pide el 100% de tu corazón para Él y la gloria de Él. Cuando el carcelero de Filipos se iba a matar, Hechos 16:30, versículo 31, él hizo una pregunta a los siervos de Dios de aquel entonces. Ahí está el apóstol Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo buscamos. Hechos 16. Amén. Muy bien. Vamos a leer. Hechos 16, 30. Dice así, por favor, ahí. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31, 31, perdón. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, va de nuevo, y serás salvo tú y tu casa. Y el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y qué hicieron? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Actuaron, estos hombres de Dios, actuaron bajo una promesa de Dios, la creyeron. Todas las promesas del Señor son ¿qué? En Él sí, amén. Y en amén es así sea. Si esa es la voluntad de Dios, así será. Dios les dijo, el Espíritu Santo les dijo, hablen de mi palabra. Y el carcelero y su familia van a ser salvos. Hablaron su palabra. El carcelero creyó y fue salvo. Y todos los de su casa. Amén. Esa convicción debe estar dentro del ministerio para el cual el Señor nos ha llamado en nosotros, bajo las promesas de Dios. Luego, en el versículo, vamos por el versículo. Bueno, dejemos hasta ahí, hasta el 32. Que creyeron él y los de su casa. Entonces, el primer llamado de Dios es aceptar a Jesús como su Salvador personal. Salvador personal. Dios salva a personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es una religión que salva. Es Dios por medio de Cristo Jesús el que salva. Y salva a personas al que cree. Así que tu salvación está en las manos del Señor porque tú has creído en Él. No lo que crea tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu sobrino, tu primo, el pastor, el sacerdote. Es personal la salvación. Nadie salva a nadie. Solo Cristo Jesús sí salva Amén. a las personas que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Luego, el segundo llamado es,
es al discipulado. Lucas 9:23. Al discipulado. ¿Por qué en el discipulado? Porque en el discipulado se aprende a conocer a Dios por medio de su palabra. Por eso nadie puede brincarse esta parte. Cada creyente, cada persona que ha recibido a Jesús como su Salvador y se ha bautizado, el paso que debe estar dando ya o estar haciendo es discipulado, discipularse. Ahora, el discipulado aquí dice el Señor, les dije que en Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Es bajo las normas del Señor. Es una nueva enseñanza, porque son las enseñanzas del Señor. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno, otra vez, o sea, la salvación es personal, el discipulado es personal, es una decisión que tú has tomado o debes tomar. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¿Cuál cruz debe tomar cada uno? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Cuál es esa cruz? Hago esa pregunta y ya me hago la pausa, porque sé que tienes muchas respuestas, o tal vez solo tienes la única respuesta verdadera. ¿Cuál es esa cruz? Las dificultades. Las dificultades. Las dificultades, dice nuestro hermano. ¿Cuál es esa cruz? Lo que se trata de aquí, esta palabra del Señor, es aprender, porque un discípulo es el que sigue a alguien, que aprende de alguien, que alguien le enseña. Y cuando tú entregaste tu vida a Jesús, también le estás diciendo, Jesús, quiero que me enseñe tu palabra. Eso es ser discipulado. Jesús, Señor, quiero que me enseñes tu palabra. Porque el único medio o medios que Dios ha dado para conocer a Dios, a Él mismo, es por medio de su palabra, aprendiendo su palabra, ser enseñado por su palabra, y el Espíritu Santo nos ilumina para poder entenderla. Amén. Él nos enseña, pero usa personas, te usa a ti para que le enseñes a otros. Ahora, tú puedes discipular también, porque eres parte de la iglesia. Ahora, voy de nuevo. Alguien el otro día me dijeron, hermano José, no le contestamos porque usted nos hace trampillas o trampas. Y me dijeron parece eso, y me lo llevé muy presente, y fue reflexionando. Señor, ¿es cierto lo que mis hermanos de Renuevo me dijeron? Y de camino, sí. No estaba haciendo bien las preguntas. Pero eso ahora, esta pregunta no es una trampa. Esta pregunta lo que está haciendo es sacar lo que hay en tu corazón, lo que crees, amén. ¿Ok? Voy, dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué? Cada día. Cada día. Y sígame. Su cruz cada día y sígame. Ahora sí. Son nuestro hermano. Ay, Mario, entra más, Mario. Me dijo algo valiente, ¿ah? Llevar el viejo hombre a cuestas, o sea, porque tengo que hacer morir ese viejo hombre. Entonces me parece que es eso. Bueno, las dos andan cerca, sí. Pero el apóstol Pablo lo dijo. Por eso es importante que tengas cuál es tu cruz. Solo hay una cruz. La de Cristo. Amén. Por eso, tome su cruz. Recuerde que la salvación es personal. El discipulado es personal. La vida diaria con Cristo es, la relación con Él es personal. Entonces la cruz de Cristo es personal. ¿Quién dijo esto? Mire, aquí estamos rompiendo toda interpretación, todo prejuicio que hemos aprendido, ¿ok? ¿Quién dijo esto? Lo correcto. La cruz de Cristo es mi cruz. La cruz de Cristo es tu cruz. Pablo, Gálatas 2:20. Nunca vas a olvidar esta enseñanza porque son enseñanzas para tu vida y mi vida. Y me han servido a mí y te servirán a ti. Y te están sirviendo. Gálatas 2:20. ¿Quién dijo? Pablo dijo esto. Con Cristo estoy junto. Enteramente. Vamos a leerlo.
Para todos aquí, los que nos ven y nos escuchan. ¿Cuál es? La verdadera cruz. Ya. Voy de nuevo. La salvación es personal. El discipulado es personal. Amén. La cruz que el Señor está diciendo aquí es personal. Tome su cruz cada día, dice cada día y sígame. Gálatas 20. Eso es ser cristiano. Eso es ser creyente. Tomar la cruz de Cristo. Si no, no se puede. ¿Quién puede ser salvo sin la cruz de Cristo? ¿Quién puede vivir sin la cruz de Cristo? Nadie, exactamente. Gálatas 20, ¿quién lo lee? Yo también lo voy a leer. Por favor, alguien que lo lea ahí en voz alta. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Se acabaron las falsas interpretaciones, ¿verdad? Se acaban las falsas reglas de vida. La cruz es personal. Cristo llevó la cruz por usted. Y ahora Cristo le dice, ¿se has entregado tu corazón a mí? Pues lleva mi cruz cada día. El verdadero entendimiento de la cruz lo enseña el apóstol Pablo. El verdadero significado de lo que es tomar la cruz lo enseña aquí el apóstol Pablo. La religión nos ha dado un montón. Capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. El llamado a la santificación. De los 4 llamados, 1. El llamado a aceptar a Jesús como su Salvador. El llamado al discipulado. 3. El llamado a la santificación. Versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, hay una iglesia que dice, se refiere al apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La palabra santificación, quitando todo misticismo, toda creencia errónea, la palabra santificación, según el texto, se refiere a algo que ha sido separado o consagrado, algo que ha sido separado o consagrado. Eso es santificación. Algo que ha sido separado o consagrado a Dios. ¿Y separado para qué? Separado del pecado. Clarísimo. Separado del pecado para servir a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santificación, la que ha llevado a cabo el Señor. Que tú has sido separado por Él, consagrado por Él, separado del pecado y unido a Cristo Jesús para que le sirvamos a Él en un ministerio, el cual ha entregado. El Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado dones para el ministerio para el cual nos ha llamado. Amén. Amén. Luego, por eso el apóstol Pablo dijo, extendiendo todo, una cosa hago, dejo todo lo que está atrás, mi pasado, mi vida de pecado, quedó atrás. Ahora me extiendo la santificación, ahora es lo que me da la extensión, porque Cristo me dio la extensión ahora con la separación. Me santificó con su sangre preciosa, con su espíritu, con su palabra me santificó, amén. Me apartó, me consagró, me dio un ministerio para servirle a Él, a usted también le dio un ministerio para servirle a Él, para adorarlo, para darle la gloria y la alabanza a Él. Amén. Esa debe ser la meta verdadera en Cristo Jesús. Luego, cuarto, el llamado al ministerio. He venido hablando, me adelanté un poco con la parte del ministerio. Cuarto, el llamado al ministerio. Entonces, 1, el llamado a aceptar a Jesús como Salvador personal. 2, el llamado al discipulado. 3, el llamado a la santificación. Y 4, el llamado al ministerio. El llamado al ministerio. Mateo 28, los versículos 18 al 20. Todos conocemos esta cita bíblica probablemente. Mateo 28, versículos 18 al 20.
Bien, ¿estamos ahí? Donde dice ir y hacer discípulos. Mateo 28, versículos 8 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Llamado al ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 2. Ahora sí, segunda de Corintios, capítulo 2, por versículos 14 y 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, por versículos, del versículo del 14 al 17. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva de siempre, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte. Para los que se pierden es olor de muerte. Para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Los que son de olor de grato son para vida. ¿Eh? En Cristo Jesús. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestro mensaje, el ministerio principal que el Señor nos ha dado es hablar de Cristo Jesús. Y todos tenemos este ministerio. A todos nos ha entregado este ministerio. Hablar de Cristo Jesús. ¿Cuánto podemos hablar de Cristo Jesús? Amén. Todos. Los recién convertidos pueden hablar de decir: yo acepté a Cristo en mi corazón y Él me salvó y me cambió y estoy viviendo una nueva vida. Y empezar a compartir a Cristo Jesús. Amén. Amén. Se puede. La noticia es que unos lo aceptarán, la mala, y la buena es que otros aceptarán que les hablemos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que no tengamos miedo a hablar de Cristo Jesús en todo lugar. Ese es un ministerio que todos tenemos también, y a todos nos ha sido dado un ministerio. Amén. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor por este momento tan hermoso que nos ha regalado. Vamos a decirle: sé que hoy me he extendido, pero quería completar la idea. He estado compartiendo acerca de las 7 columnas, y este mensaje tiene que ver con una de las columnas, con una de las 7 columnas. ¿Se acuerdan? Este mensaje tiene que ver con eso, porque es bien cristocéntrico. Una sola cosa hago. Uno, me ha llamado para ser salvos. Dentro de esa cosa. 2, me ha llamado para ser discipulado. 3, me ha llamado para santificarme. Y 4, me ha llamado y me ha dado un ministerio que llevar a cabo. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por el llamado que nos has hecho a cada uno. Señor, ayúdanos de tal manera. Sé que nos estás ayudando. Gracias, Señor, por esa agua, Señor, que nos diste hoy, Señor. Sí, Señor. Que es tu palabra, Señor. Gracias. Para que la cumplamos y la obedezcamos. Porque tú, Señor, Te damos la gloria y la alabanza enseñado, Señor, con tu palabra. y a Que todos, tengamos Señor, presente en este año que hemos gracias, comenzado Señor Jesucristo, por la esta meta vida, que es en Cristo Jesús, por esta la meta que vida, nos has entregado, Señor. Gracias, Señor, por tu ministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bendito y alabado Quita de sea, nosotros toda confusión, toda pereza, perdona, toda Señor, negligencia. nuestros pecados, Señor. Y como dijo tu siervo, el apóstol Pablo, Guarda nuestros caminos. hacer una sola cosa, Limpia, Señor, nuestros que darte la gloria y la alabanza, Perdónanos que es hablar de tu palabra, de todo hacer pecado, muchos Señor. discípulos. Limpia, Señor, nuestro corazón y que sea
y que traigas en tu gracia salvadora que se ha derramado en nuestros corazones renovación, Señor, avivamiento para nuestras vidas, avivamiento en nuestros corazones, para nuestras familias, y que toda arma que el diablo haya querido meter e introducir, Señor, que tú la reprendas, y que nosotros también descubramos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, cada arma del enemigo, y cada día tú les enseñes a conocernos más a nosotros mismos por medio de tu palabra, y que el corazón que nos has dado pues pertenece a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano David, gracias. Hermano, Gracias. disculpe que yo No, hermano. me resiento que ahí. No, para nada. Si yo me les continuaré diciendo. Gracias al día de hoy, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, hermanito. Estamos aquí el día de hoy para compartir la palabra del Señor, Amén, así es. aprender más de ella y también que nos sirva para edificarnos más, fortalecernos más. El tema que le quiero compartir el día de hoy tiene que ver con seguir a Jesús en nuestras vidas, y que es seguir al Señor verdaderamente. La idea es fortalecernos en la palabra del Señor, en lo que es seguir a Él, ¿verdad? También la idea o el propósito es también sacar algunas dudas de lo que es el seguidor de lo que es un verdadero o verdadera seguidor del Señor, ¿verdad? Entonces también, y lo tercero es establecernos en la palabra de Él, establecernos en sus mandatos, establecernos en el propósito para el cual Él nos llamó. Entonces, el ser seguidor de Jesús no es solo un tema de vida, es más que un tema de vida, es verdaderamente seguirle a Él en los aspectos de la vida que Él nos enseñó, como en lo individual y también como iglesia del Señor. Por lo tanto, quiero invitarles a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Los versículos del 18 al 25. Vamos a leerla. La palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando,
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, tormentos, los endemoniados, perdón, me brinqué ahí, ¿verdad? Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo el contexto, en el versículo 25 dice que le siguieron mucha gente de Galilea y de Decápolis. El número de Decápolis es 10 ciudades. O sea, no era solo de Galilea, eran 10 ciudades más. Hubo muchos seguidores de esas 10 ciudades más Galilea, 11. Ok. Luego, dentro del contexto, vemos a 4 hermanos, ¿verdad? Que el Señor llama. Así es, ¿verdad? 4 hermanos de diferentes familias. Unos estaban pescando, 2 hermanos, y los otros 2 estaban con su padre, Zebedeo, remendando o reparando las redes. ¿Ok? ¿Qué otra situación encontramos dentro del contexto? Bueno, que eran hombres a los que el Señor llamó, eran hombres sumamente ocupados, estaban trabajando, ¿verdad? No llamó a gente desocupada, estaban ocupados. Dentro de ese contexto también observamos que ante el llamado del Señor que les dice, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Dice que ellos dejaron, los 2 primeros instantáneamente dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Los otros que estaban con su padre Zebedeo hicieron lo mismo ante el llamado del Señor Jesús. Ahora, la pregunta, ¿qué es un seguidor de Jesús? Y podemos hacernos personalmente cada uno. Y le digo yo a usted, ¿está usted siguiendo al Señor? O ante la pregunta, ¿qué es seguir al Señor? Y hay muchas respuestas también. Algunos piensan, bueno, sí sigo al Señor porque soy bueno, porque asisto a la iglesia, porque voy a grupos de oración, porque sirvo en diferentes ministerios, porque estudio en un seminario, porque leo la Biblia, conozco la Biblia, porque conozco la palabra de Dios. Y todo eso es parte de lo que estoy mencionando. Ahora, la palabra que el Señor utiliza acá en el llamado es sígame. Es así, preciso. Sígame. Una palabra muy pequeña, pero a la vez es muy amplia ya en el accionar humano. Porque el Señor está llamando y es así como Él dice, sígame. Y le dice a usted y a mí, sígame. Pero cuando nos cuestionamos nosotros mismos ante la palabra de Dios y nos hacemos esa pregunta, ¿estoy verdaderamente siguiendo al Señor? ¿O cómo estoy siguiendo al Señor? Porque la palabra seguir es bien importante. Porque puede ser que usted esté siguiendo sus propias metas. Esté siguiendo sus propios sueños, sus propios objetivos. Pero dentro de eso dice, soy seguidor de Jesús. Dentro de todo eso. Puede ser que usted tenga muchos proyectos o tiene un proyecto por el cual está siguiendo y quiere darle una conclusión. Pero entre eso sucede que dice, sí, yo soy seguidor de Jesús. O tiene dudas de si es un seguidor de Jesús.
en la parte humana nuestra, o siguiendo propósitos de otras personas, o siguiendo un propósito de una iglesia, muchas veces iglesias que están fuera del contexto de lo que es el reino de Dios. Porque dice que, aquí dice la palabra del Señor, que Jesús predicó en los pueblos y en las sinagogas y en esas 10 ciudades y en Judea, predicó acerca del reino de Dios. Enseñó acerca del reino de Dios. Amén. Pero ¿qué está usted siguiendo? Es una muy excelente pregunta. ¿Qué es lo que usted está siguiendo? ¿Siguiendo personas? ¿O es partidario de algo? Y por lo cual, por ser partidario de algo, que se comparte con otras personas, usted está siguiendo los objetivos de otras personas, o está sirviendo a los objetivos de esas otras personas. Seguir. Todos estamos siguiendo algo. Por eso decía, la palabra seguir es bien importante. Todos, absolutamente, estamos siguiendo algo. Los que no están siguiendo algo son los que han muerto y sus cuerpos están en las tumbas. Los cuerpos muertos en las tumbas no están siguiendo nada. Solo los cuerpos muertos no están siguiendo nada. Ahora, los espíritus han partido a otros lugares, a 2 lugares, como la Biblia enseña: o al cielo o a la oscuridad, o al paraíso o al infierno, hablando del espíritu y del alma de cada persona. Pero los únicos que no están siguiendo nada en esta tierra son los cuerpos depositados en una tumba. De lo contrario, todos los que estamos presentes en este cuerpo, presentes en este espíritu y presentes en esta alma que todos tenemos, cuerpo, espíritu y alma, estamos siguiendo algo. ¿Qué estás siguiendo tú como cristiano o como cristiana? Eso es la pregunta más importante. Porque el seguir, lo que persigo, lo que sigo, es lo que define tu vida y mi vida. Cuando Jesús llamó dentro de esos pueblos y ciudades, la gente de aquellos entonces también estaban siguiendo sus sueños, sus propósitos, sus ideales, lo que la cultura les enseñaba, su religión. Ellos estaban siguiendo algo. Jesús va donde estos hombres y dentro de ese panorama fija la mirada en ellos. Fija, por ejemplo, la mirada en Andrés. Fija la mirada en Simón Pedro. La fija en ellos y en los otros 2 hermanos de otra familia les dice: sígame. Deje de poner tanta atención a tantas cosas. Deje de seguir tantas cosas. Y les dice Jesús: ahora ustedes síganme. Síganme. Y les hace una promesa. Y les haré. El hacedor, el creador de todo el universo, el que todo lo hizo, usa esta palabra que usó en Génesis, que hizo todas las cosas. Amén. Y les dice: y les haré. Les haré pescadores de hombres. El seguir al Señor es estar depositados en la mano de Él. Es decirle: Señor, tú prometiste que me ibas a enseñar. Enséñame. Porque uno sigue lo que ha aprendido o no ha aprendido. ¿Estamos de acuerdo? Y Él le dice: yo les enseñaré. Les haré pescadores de hombres. Él es nuestro hacedor. Amén. Y en esto es bien importante lo que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5. Ante el hacedor de todas las cosas. Él mismo, uno de los salmistas dice que no seas como el mulo, sin entendimiento. Y el Señor le dice también: yo te enseñaré el camino por donde debes andar. El Señor también ha dicho esto: el hombre no es dueño de su camino, el hombre no es dueño de su destino. Por eso ningún hombre, ninguna mujer es dueño de su destino, aunque le hayan dicho: este es tu destino,
pero el destino equivocado, el destino correcto es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les haré. Ahora, y Pablo le comunica, el apóstol Pablo le comunica a la iglesia de los Efesios, Efesios capítulo 5, al verso 1. Por eso les decía que el seguir es muy importante. Y vean lo que dice acá. Dice, sed pues imitadores. Efesios capítulo 5, versículo 1. Pablo aprendió del Señor a quién tenía que seguir. El apóstol Pablo seguía a los cristianos para matarlos, asesinarlos. Y camino a Damasco llevaba cartas para atrapar cristianos, para asesinarlos. Y el Señor se le aparece en un resplandor de gloria de él, de luz. Y el apóstol Pablo cae al suelo. Y ahí Pablo se convierte ante la gloria del Señor, a ese resplandor de la gloria del Señor. Le dice, Señor, ¿te acuerdan? ¿Qué quieres que haga? Señor, le dice. Y el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, en aquel entonces era Saulo, ¿verdad? Después el Señor le cambia el nombre a Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? O sea, lo que estaba haciendo era cosas contra el aguijón. Este del aguijón es una ilustración de aquel entonces de la yunta de bueyes que jalaba el carro o la carreta. Cuando el buey rebelde, por eso le estaba comparando con un buey rebelde, ¿por qué me persigue? Le dice el Señor. El buey rebelde lanzaba patadas al mismo carro que jalaba o la misma carreta que jalaba. Y había un aguijón en la parte de atrás donde el buey pateaba, o los bueyes, y ese aguijón se le introducía en la pata al buey. Ya que doloroso, ¿verdad? Esa es la ilustración, era contra él mismo. ¿Por qué? Cuando el Señor le dice esto, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Era porque el apóstol estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Bueno, en ese entonces no era apóstol del Señor, pero estaba persiguiendo al Señor. Llevaba cartas para apresar creyentes, seguidores del Señor Jesús. Llevaba cartas cuando él iba camino a Damasco. Y cuando él dice, ¿por qué me persigues? Es por esta razón que el Señor le dice. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando alguien persigue objetivos contrarios a lo que es seguir al Señor Jesús, es perseguir también a la iglesia del Señor. Porque es el cuerpo del Señor. Él la ganó y la lavó con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Así la alcanzó él. Y la predestinó para un propósito, para la gloria de él. Entonces viene esto. Pablo entendió. Saulo en ese entonces entiende que al perseguir a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los verdaderos de Jesús, era perseguir el cuerpo del Señor. Por eso el Señor le dice personalmente, Saulo, usted me está persiguiendo a mí. Usted está contra mi cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Y Él es la cabeza. Entonces es muy importante, por eso Él dice, a Él sea la honra y la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Quién dijo eso? Luego el apóstol Pablo. Ahora, veamos. Primer aspecto importante para ser seguidor del Señor. Nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no es seguir una religión, no es seguir una relación con una religión, no es seguir una secta religiosa, no es el sectarismo esto. Para que alguien pueda verdaderamente seguir al Señor, el Señor le puso un ejemplo y fue con Nicodemo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, nadie puede seguir al Señor. Es un nacimiento espiritual.
Es un nacimiento que hace una nueva creación, una nueva criatura. Y eso lo hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y lo logró en la cruz del Calvario. Nicodemo capítulo 3, versículo 3. Vamos ahí. Perdón, San Juan capítulo. No hay Nicodemo, ¿verdad? Pero sí está Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 3. Bueno, es que tenían sueño aquí, reaccionamos, ¿verdad? San Juan capítulo 3. Muy bien. Apenas oí Nicodemo esa cosa. Juan capítulo 3, versículo 3. Es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Y este nacimiento no es humano. Alguien pretende seguir a Jesús por medio de una religión. No puede. Absolutamente, inténtelo. Yo lo intenté. Millones de personas lo han intentado. Seguir a Jesús con una religión. No hemos podido. Hemos fracasado. Pero el día que hemos nacido de nuevo, y no por una voluntad humana, no por una obra de hombre, no por una obra de un grupo, no por la obra de la autoridad de un sacerdote o de un pastor, o un dominio religioso. No, es por el poder y la autoridad de la obra del Espíritu Santo. Cuando vimos, donde escuchamos la palabra. Y esto fue lo que hizo el Señor, y el Señor nos enseñó, le predicó a Nicodemo, a lo que Él nos enseñó, a nosotros que tenemos que hacer lo mismo. Dice Juan capítulo 3, ahí estamos, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, pueden leer todo después, todo el capítulo 3 de San Juan, los versículos del 1 al 15, ¿verdad? En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué predicó el Señor en Mateo capítulo 4 que acabamos de leer? Predicó y enseñó acerca del reino de Dios. ¿Cómo puedo ser seguidor del Señor Jesús? ¿Cuál es el requisito de Dios? Nacer de nuevo. Nadie puede gobernar su propia voluntad. Su propia voluntad lo dirige a un camino al cual no es su dueño. Dios lo dijo a varios de los profetas. El hombre no es dueño de su camino, o sea, no es dueño de su voluntad. Alguien gobierna su voluntad. Y si alguien gobierna su voluntad, sigue a ese. Pero menos sigue a Jesús. ¿Estamos entendidos, mis hermanos y hermanas en Cristo? Por eso es necesario nacer de nuevo. Y todo lo que hemos tenido, este impresionante milagro en nuestra vida de nacer de nuevo, y uno dice, wow, ¿qué me pasó? Que antes quería tantas cosas, antes que adoraba ídolos, que cargaba ídolos, que llevaba ídolos en mi corazón, que llevaba prejuicios y tabúes religiosos en mi corazón, creencias y filosofías en mi corazón y mi mente. Y de repente todo me lo desbarató el Señor. De repente ya no creo en eso. No es que me volví loco, aunque en la antigüedad le decían a los creyentes que estaban locos, pero locos por el Señor. Que de repente tú puedes decir, dice, cuando en una reunión podías decir a todo sí, a lo que comía, a lo que bebía, a lo que vestía. Y ahora en una reunión, un nacido de nuevo puede decir, no a las drogas. Y cuando digo drogas, menciono el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, el crack. Y puede decir, no. Es porque ha nacido de nuevo. No tiene miedo en su corazón que por eso lo desprecien o lo rechacen. Le van a rechazar, le van a despreciar por decir no. Le van a decir un montón de calificativos o de epítetos. Pero dice no. Y se siente seguro al decir no. Y siente paz al decir no. Seguridad al decir no. No tiene miedo de que le rechacen por eso. No tiene miedo que le desaprueben por eso. No tiene miedo que le persigan porque ahora sigue al Señor Jesús. ¿Podían hacer eso antes?
No. No podíamos, porque no estaba el nuevo nacimiento. Y eso es lo que le dice el Señor aquí a Nicodemo. Tiene que nacer nuevo. Nicodemo era un teólogo, pertenecía al Sanedrín, era un teólogo de la época, un hombre muy inteligente, muy sabio en su religión y todo lo demás. Pero se enfrenta llega de noche y se enfrenta al hacedor de todas las cosas, al Señor Jesús, al Maestro, al Profeta, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Dios encarnado, el que se hizo semejanza de hombre sin pecado y que conoció todas nuestras debilidades. Y le dice: Nicodemo, es llamado. Si tú quieres seguirme, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque antes estamos acostumbrados a ver otro reino. Nosotros estábamos en otro reino. Vivíamos en otro reino. ¿Cuánto estamos entendiendo el mensaje? Sé que hoy muchos entenderán este mensaje. Vivíamos para los principios de otro reino. Teníamos una autoridad que era otro reino, que nos dirigía, al cual perseguíamos, seguíamos, le servíamos. Pero no al reino de Cristo Jesús. Por eso, alguien tiene que ser desatado para poder seguir al Señor. Y para ser desatado hay que nacer de nuevo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Mientras no nace de nuevo una persona, está atado por Satanás. Está atado por sus sueños. Está atado por sus metas. Está atado por sus propósitos. Está atado siguiendo a alguien que no es a Dios. Pero seguir a Jesús es libertad. Amén. No se sigue por obligación. No se sigue por imposición. Sino porque ya Él conquistó, liberó nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Es por gozo, por placer, por alabanza, por adoración a Él. No tienen que estarle metiendo una patada o un empujón para ir a congregarse. El que es libre es libre. El que es libre sabe que es Cristo su camino y va por ese camino. Que quien lo impulsa es el Espíritu Santo. ¿Que necesita ayuda? Por supuesto, cuando somos recién convertidos, el nuevo nacimiento, necesitamos que nos ayuden, que nos discipulen y todo esto, ¿verdad? Para luego nosotros ser discipuladores de otros, amén. Bien, 2. Es importante, y vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12, y Marcos 1:35. Lo primero es nacer de nuevo. Vamos a la oración. Vimos en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿se acuerdan? El que acabamos de pasar. Entonces, el seguidor de Jesús, ¿a quién imita? A Jesús. 1, en el nacimiento, nuevo nacimiento, espiritual. 2, en la oración. Vea que es muy sencillo, pero a la vez es poderoso. Amén. ¿Qué hacía Jesús? O nos enseñó para imitarle a Él, o que tenemos que estar imitando. Por eso le voy a decir la pregunta: ¿eres verdaderamente seguidor del Señor Jesús? Si eres verdaderamente seguidor del Señor Jesús, haces lo que Jesús te enseñó y Él hacía. Por eso nos llamaron cristianos en el principio. Y nos siguen llamando cristianos. Amén. Bien. Vamos a ¿cuál está en primero? Lucas 6:12. Ajá. Ok, Lucas capítulo 6, versículo 12. Muy bien. ¿Estamos ahí? Ajá. En aquellos días, dice la palabra del Señor, esto es lo que acostumbraba el Señor Jesús en cuanto a la oración. En aquellos días, Él fue al monte a orar
¿A qué fue el Señor? Ahora, A orar. Y pasó la noche orando ¿a quién? adiós. A Dios. Es necesario, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para ser un seguidor de Él, nacer de nuevo, orar, hablar con tu Dios. Tener en práctica esto, saberlo y practicarlo, consiste en ser un seguidor del Señor. Así que, ahora, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: para imitar al Señor Jesús hay que hacer lo que Él nos enseñó y hacía. Porque la palabra de Él dice, de Dios dice que Él decía y hacía. Marcos capítulo 1, versículo 35. Sí, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Léanlo, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Por favor, hermano. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un seguidor de Jesús hace esto. Pero si estamos siguiendo otras cosas, olvídate, mi hermano y hermana en Cristo Jesús. Ese mismo día no oras, porque estás siguiendo otras cosas están dirigiendo tu corazón, otras cosas tienen prioridad, pero no el hablar con tu Salvador. Por eso les hacía la pregunta: ¿estás siguiendo al Señor Jesús? Y la pregunta que tú tienes que hacerte: ¿estoy siguiendo al Señor Jesús? Cuando examinas tus pasos, encontrar la respuesta. Amén. Amén. ¿Y qué tienes que hacer? ¿O qué estoy haciendo? ¿O te afirman lo que estás haciendo? Dios me les bendiga por esta palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir con ella. Es que qué rápido pasa. 2, orar. Eso hacen los seguidores del Señor Jesús. 3, ¿qué otro aspecto de la vida hacen en su vida hacen los seguidores del Señor Jesús? ¿O hacemos? Escucharlo. Escucharlo. Oírlo. Estas palabras Él nos enseñó que deberíamos de escucharle todos los días de nuestra vida. Y lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 5. Retomamos otra vez, o retornamos más bien al Evangelio según Mateo capítulo 17, versículo 5. ¿Estamos ahí? Ajá. Muy bien. Mientras, dice, son palabras del Señor Jesús. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Recuerdan la nube en el desierto? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Cómo se cumplen, verdad, las profecías? Que milimétricamente no falla nada en lo absoluto. Uno ve el antiguo pacto y el nuevo pacto, las profecías, pero son exactas. Por eso Jesús llegó en el tiempo que tenía que llegar. Él vino a buscarte a ti y a mí. ¿Cuánto dicen amén? Para seguir, para que le sigamos. Ok, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, esa es la voz del Padre, amén. Una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. O sea, a Él escuchen. Al tener claridad a quién sigo y a quién tú sigues, tienes claridad a quién escuchas y a quién le hablas. A Él oír. ¿Cada cuánto tengo que oír al Señor? ¿Cada cuánto tienes que escuchar al Señor?
Siempre, cada día. ¿Recuerdan cuando él dijo que quiera seguirme, que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niegue a sí mismo? Él cargó la cruz para que tú lleves ahora, estás crucificado juntamente con Cristo Jesús, amén. Cada día de tu vida, todo tu ser, tus pasiones, tus deseos, han sido crucificadas, amén, para poder escuchar al Señor. Entonces dice Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Un seguidor del Señor Jesús, a Él escucha. Dentro de todas las voces y todos los ruidos que hay, porque es cierto, nuestro mundo actual, un mundo moderno, tenemos tantas voces, tanto que ver, tanto que leer, tanto que oír, tanto que escuchar, tanto que aprender, pero debe ser selectivo dentro de todo ese contexto histórico en que vivimos. Es a Él, a Jesús, escúchele cada día, a Él oír, a Él oír. Es un mandato de Dios, es un mandato, no es algo opcional. Aunque tú, depende de lo que estás siguiendo, si sigues muchas cosas, tienes muchas opciones, por lo tanto siguen muchas opciones y no eres selectivo y no puedes escuchar, sacar tiempo para oír la voz del Señor. ¿Cómo escucha la voz del Señor? A Él oír. Lo estás haciendo ahorita aquí. Dejaste tu casa, tus compromisos. A los que están escuchando también, dejó el afán de las ocupaciones, todo afán, y está escuchándole a Él. Otros dirían, ¿cómo? ¿Escuchando al hermano José, al hermano pastor? No, yo estoy transmitiendo el mensaje de Él, nada más. Soy instrumento de Él, amén. Por lo tanto, al oír la palabra acá, al leerla, estamos escuchando al Señor Jesús. A Él oír. Todo seguidor del Señor Jesús, a Él escucha. Dentro de tanto eso que le mencionaba, tanto ruido, que ha definido tus prioridades, tiene que haber un cambio. En la oración, cuando tú te despiertas, ¿a quién sigues en ese momento? Cuando tú te despiertas, ¿qué es lo que persigues en ese momento? ¿Qué es lo que quieres seguir en ese momento? ¿Qué es lo que quieres escuchar en ese momento? ¿Qué es lo que quieres leer en ese momento? ¿Qué es lo que quieres ver en ese momento? ¿Qué es lo que quieres vivir en ese momento? ¿A Jesús? Si es así, eres seguidor del Señor Jesús. Y aquí les voy a dejar. Porque hay más aspectos para el próximo de lo que es un seguidor del Señor Jesús. Y yo sé que mis hermanos y hermanas en Cristo, algunos tenemos más años de estar aprendiendo de Él, de nuestro Salvador y Señor. Pero nunca dejamos de aprender. Siempre tenemos que estar replanteando nuestra vida. Y ese es el reto. Siempre tenemos que estarnos replanteándonos la vida que el Señor nos dio, la vida nueva en Cristo que Él nos dio, la nueva criatura que somos. Tenemos que estarla revisando. Porque hay muchas cosas, muchos ruidos, muchos llamados desde afuera y desde dentro de nosotros que nos apartan de seguir al Señor. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias por la atención, por oír la palabra del Señor, acá y donde quiera que nos escuchen. Así que, ¿qué les parece? Les invito, si usted quiere ponerse de pie, y vamos a orar. Nos quedamos con estos tres aspectos. Para ser un seguidor del Señor Jesús, uno, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Dos, en cuanto a la forma de imitarle a Él, es necesario
orar como Él nos enseñó a orar, seguirlo a Él en el modelo de oración que Él nos dejó. Y 3, escucharle, oírle, estar atento a la voz del buen pastor. Porque Él dijo, hay muchas voces, pero los vendedores, mis ovejas verdaderas dicen, oyen mi voz y me siguen. Dentro de todo el ruido mundanal que hay, dentro de todo el ruido que el mismo diablo quiere hacer o hace, un seguidor del Señor Jesús oye la voz de Él, lo escucha, lo obedece cuando le dice, sígame, sígame, dice el Señor. Jorge, a ti te dice, Jorge, sígame, yo te conozco. Uso el ejemplo de Jorge, pero es un ejemplo para todos y para mí mismo. El que tanto me ama y te ama. Uno escucha esa voz dulce de amor, pero una voz poderosa también de autoridad, que le llama y le dice, sígueme. Así como lo hizo con aquellos 4 discípulos primeramente. Ocupados, llenos de un mundo de preocupaciones, pero ellos escucharon la voz, la misma voz de hoy, la voz del buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene toda la autoridad porque entregó su vida. Y eso es cierto, nadie tiene esta autoridad en el mundo. Porque solo Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y fue crucificado como un criminal, porque así tenía que ser. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque así tenía que ser. Al llevar toda nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra inmundicia, Él, así como nosotros estábamos separados por el pecado, Él quedó separado de parte de Dios por 3 horas. Quedó separado por causa de nuestro pecado, que Él lo llevó en su propio cuerpo. Él quedó en completa oscuridad. Recuerden que la Biblia dice, la palabra del Señor, que hubo 3 horas de oscuridad. Es porque Él asumió toda esa oscuridad que tú tenías. Y ahora habita en ti la luz de Cristo. Y al conocer la luz de Cristo dentro de ti, que ahora está dentro de ti, Él te dice, ¿a quién me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo a mí? Si eres verdadero, me estás siguiendo a mí. O si te has enredado, te has confundido por el pecado, Él te llama de nuevo y te restaura y dice, sígame, escucha solamente mi voz, óigame, dice el Señor. Y si tú oyes mi voz, tú sabrás y descubrirás las demás voces. Entre el montón de voces falsas y la voz verdadera, que es Cristo Jesús, el Señor de señores, Rey de reyes, que Él vendrá. Y tienes la bendición de que habita en tu corazón. Y si no, hay que nacer de nuevo. Y hoy puedes hacer esta oración aquí donde estés, de arrepentimiento y reconocer que eres el Salvador y que Él te quiere perdonar y lavar de tus pecados. Y decirle, Señor Jesús, esta oración. Que puedes decirle a Él esta oración, Señor Jesús, creo que soy pecador, una persona pecadora, he estado separada de ti, porque así dice tu palabra, que no hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, porque mi pecado, nuestros pecados, me separan de ti. Pero hoy reconozco que tú viniste a unirme a ti, Señor Jesucristo, y que llevaste mis pecados en la cruz del Calvario, y con tu sangre para perdonarme, lavarme, limpiarme, redimirme y comprarme para tu gloria y tu alabanza. Hoy te pido que me perdones, límpiame de mis pecados, lávame. Me arrepiento, Señor. Hazme una nueva criatura. Y ahora mismo te recibo en mi vida como el único Dios y Señor verdadero en mi vida. Yo te acepto y te recibo
Gracias, Padre, por esta oración, de los que han hecho esta oración. En el nombre de tu Hijo, a quien tú enviaste, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y tú estás atento para que te sigamos. Tu palabra siempre nos llama a estar alertas, a estar velando, para que te estemos siguiendo. A ti, el único Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Seguro hay que orar por más? ¿Te da mano a Dios? Sí, a veces nos ayuda con esas hermanas peticiones de oración por los alimentos también. Amén. Yo tengo una petición por mi trabajo, por mi salud y la de mi esposa. Ok. Trabajo, salud y la de su esposa. Unos tíos allá, Ajá. unos tíos allá, Una tía. unos tíos allá. Una tía de Fabián. Ah, una tía de Fabián. Vamos a orar por ella. Ok. Yo creo también. ¿Para usted también, hermano? Una hermana mía, una chiquilla de col. Una hermana de ella nos invita al colegio. Ok, Tati, vamos a unirnos en esas oraciones con usted. ¿Se está orando también por ellos? Entonces te vamos a acompañar en este momento en la oración. Igualmente, hermano pastor. Y su esposa. Ahí con Jorito, así, Jorge. Por tu salud. Ok, ahí bueno, bien. Una petición especial. Petición especial, hermano, muy bien. Petición especial, trabajo, salud. El Señor conoce. Gracias, hermanas, por lo que el Señor conoce. Una especial, ok. Yo tengo muchas peticiones. Estamos ahí, por ahí. Nunca cesamos, debemos siempre de orar siempre sin desmayar, amén. Y por aquí, mi hermano, que nos ayuda con los alimentos también, la preparación. Gracias también por mi hermana, las que siempre ayudan a preparar los alimentos para el almuerzo, ¿verdad? Bien. Sí, hermano. Algo muy especial. Bueno, hay muchas más que el Señor sabe Sí, hay mucho. y que tú no sabes que vendrán también, que hay que pedir. Pero vamos a orar por estas. Yo quería dar una acción de gracias, hermano. Ajá. A mi hija, voy a quitarme eso que nos estaba hablando. A mi hija, antier fue. Antier estuvo, pero en cuestión de segundos de que se le quemara la casa. Y ella estaba desesperada a ver esos llamarones encima y todo. Y ella sufría y nos llamó y nosotros la veíamos ahogándose con el humo, a mi yerno tratando de apagar el fuego con una manguera. Fue algo terrible, la verdad, fue algo muy doloroso y espantoso. Salimos, corrimos y cuando llegamos eran como 200 metros de incendio, un charral, y la casa de ella pegando ya ahí, sí. Y bueno, gracias al Señor llegaron los bomberos, lograron controlar el fuego. Claro, la casa de ella quedó hecha pues, llena de ceniza y de un montón de cosas, pero no se quemó, ¿verdad? Y entonces quiero dar gracias a Dios por Los eso. ángeles que envió el Señor fueron los bomberos. Fueron los bomberos, sí. Y gracias a Dios, y bueno, y el muchacho, mi yerno, que una manguerilla parecía una, bueno, era insignificante con ese fuego, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Y Gracias. ahí alistando de lo que podía sacar, porque era muy poco, pues Sí, en mucho. ese momento no hay tiempo. Sí, no, Sí. no hay tiempo. Pero el Señor la libró y yo doy gracias por eso. Sí. Aleluya. Amén. Amén. ¿De cuánto nos ha librado el Señor? Uy, sí. Amén. Amén. Sí, amén. Yo soy testigo de eso también. Bien, vamos a aclamar al Señor y dar gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, primeramente, por todas las cosas que estamos viviendo. Gracias por las pruebas. Porque aún en medio de las pruebas y las luchas, hay gozo, Señor, de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Amén. Gracias, Padre, porque aún en medio de las pruebas podemos conocerte mejor, Señor. Amarte más. Nos permite revelarte a nosotros y revelar lo que hay en nuestro corazón, Señor. Cada necesidad que en esta mañana te la estamos presentando a ti, elevándola a ti, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios.
por la que hemos clamado en este momento y seguimos clamando por cada petición aquí mencionada, Señor. Por el trabajo, por salud, por liberación, como decía nuestro hermano, que ayudó a su hija, ¿no?, a que su casa no se, que tú, oh Dios, guardaste la casa donde habita su hija, Señor, y no se quemó. Gracias. Verdaderamente, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Estamos guardados, rodeados por la gracia tuya y tu misericordia tuya. Y te pido también que podamos poder con claridad acerca del amor tuyo, de tu gracia, de cuánto tú nos tienes protegidos y rodeados. Y que tenemos tantas necesidades que tú conoces, pero es necesario, como dice tu palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo Jesús, conforme a tu voluntad, nos será dado. Tú nos bendecirás. Las peticiones acá y donde quiera que estemos presentando peticiones, Señor, por la sanidad, por fortaleza, por el trabajo, son muchas, Señor, por nuestras familias, por la iglesia, Señor, por los que están quebrantados por problemas económicos, por problemas de salud. Confiamos que tu gracia sanadora los levante y los restaure. Por los que están atravesando dificultades económicas, podemos decir, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú nos bendices, Señor. Tu palabra dice que no hay justo desamparado que mendigue pan. Tu palabra dice que nuestras costumbres no sean con avaricia, sino confiados de que tú no nos desamparas, Señor. Tu palabra dice que aunque madre y padre nos dejen, tú no nos vas a dejar solos. O lo que sea, Señor, tú no nos dejas solos. Gracias por cada petición esta mañana, por las que mencionaron, que tú escuchaste, por las peticiones especiales que están en el corazón, que tú escuchaste también, porque tú conoces el corazón de cada hermano y hermana, Señor. Te las ponemos en tu trono de gracia, Señor, al cual tenemos acceso libre y gratis, Señor, por el cual todo estorbo de Satanás, Señor Jesucristo, para que esas oraciones lleguen a tu trono de gracia, tú lo reprendes, Señor Jesucristo, porque tú tienes la autoridad sobre Satanás, porque tú lo has derrotado, Señor, en la cruz del Calvario. Por eso en esta mañana cada petición y cada acción de gracias, y en esta tarde también, te la entregamos el día de hoy, para la gloria y la alabanza tuya, oh nuestro Dios. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por los alimentos que has provisto, por las manos que las prepararon, y con tu mano poderosa bendición sean de provecho para estos cuerpos que son templo de tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. El Señor me las continúa bendiciendo. Gracias a usted, hermano. Amén. Amén.